Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy es un día especial, un día de adoración, de alabanza a nuestro Dios. El Señor nos ha permitido poder disfrutar de este día. Él abrió las puertas de la vida eterna, de nuestra salvación, en un día como hoy, un día domingo, pero un domingo especial. Domingo, el día en que el Señor resucitó, en que Él se levantó de entre los muertos. Hoy quiero entregar un saludo muy especial a cada uno de ustedes, deseando que el Señor bendiga nuestras vidas en este día, que Él sea guiándonos, sea fortaleciéndonos, sea ayudándonos, y que este día sea un día de mucha bendición y mucha edificación para cada uno de ustedes. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en Mateo capítulo 28, los primeros 10 versículos. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amado Padre, gracias le damos, Señor, por su palabra, gracias por su misericordia, sus bendiciones, gracias, Señor, por sus cuidados. Les bendecimos en esta hora, Padre. Damos toda honra, toda gloria, toda alabanza a usted. Y le pedimos, Señor, que en su gracia, en su poder, en su misericordia, usted bendiga nuestras vidas cada día. Que en esta hora, Señor, podamos ser bendecidos, ser edificados y fortalecidos por su palabra. Gracias, bendito Padre. A usted sea toda honra, toda gloria y toda alabanza. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. La palabra del Señor nos dice que después del día sábado, el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana o el día domingo, las mujeres iban a ver o a visitar el sepulcro. Recordemos que ellas habían estado hasta el último momento y de hecho habían sido las que le habían sepultado al Señor Jesús junto a los hombres. Y María Magdalena y María, la madre de Jesús, se acercan y van a ver el sepulcro. A ver, quizás con la esperanza de que Él haya cumplido su palabra o quizás simplemente para visitar la tumba, como lo hacen muchas personas cuando van a visitar o a ver la tumba del ser querido que ha sido sepultado. Y ellas se encuentran con una sorpresa, y la sorpresa es que en la tumba había un ángel, y ese ángel les dice lo siguiente: no teman, no tengan miedo, porque yo sé que estáis buscando a Jesús, aquel que fue crucificado, pues Él ha resucitado como Él dijo. Vengan y vean la tumba que está vacía. Hay tres cosas que este pasaje nos enseña. Primero,
es el hecho de que hay personas que van a temer cuando vean nuevamente al Señor Jesús. Hay personas que van a sentir temor cuando vean a Jesús. Pero así como el ángel le dice a esta mujer, no tema, nosotros podemos tener también esa confianza, esa tranquilidad de no temer cuando veamos al Señor Jesús, sino totalmente lo contrario. Vamos a experimentar un gozo, una alegría cuando veamos a nuestro Señor. Pero estas mujeres, mucho más aún, habían visto al Señor Jesús siendo crucificado, habían visto cómo su cuerpo había sido molido por los golpes, por los azotes, por el castigo de los romanos. Habían sido testigos del clamor del Señor Jesús en aquella cruz. Habían sido testigos de cómo Él clamaba al Padre, preguntándole por qué le había abandonado. Habían escuchado y habían sido testigos de su clamor al decir, consumado es. Todo ha sido pagado. Entonces el ángel les dice, no teman, no teman, porque yo sé que estáis buscando a Jesús, aquel que fue crucificado. Pero ¿saben? El Señor Jesús fue crucificado. Pero el ángel le dice a estas mujeres, Él ha resucitado como Él dijo. Mire, la muerte del Señor Jesús es un acontecimiento innegable. Ningún hombre puede negar que Jesús vivió y que Jesús murió en una cruz. Hay muchos millones quizás de imágenes, de recuerdos o cosas que recuerdan que Jesús murió crucificado. La historia reconoce la existencia de un hombre llamado Jesús. Y no solamente un hombre, sino que un hombre que trascendió, que dividió la historia en un antes y un después. Jesús, antes y después de Cristo. Nuestra historia está dividida entre antes y después de Cristo. Por lo tanto, el hecho de que haya vivido Jesús es una realidad y eso es innegable. El hecho de que haya muerto en una cruz, eso es innegable. Y a ese hombre era que estas mujeres habían ido a ver ese día. Pero el ángel les dice, no teman porque Él ha resucitado como Él dijo. Y eso es otra cosa que también es innegable. El anuncio de la muerte y resurrección del Señor Jesús está respaldado por el Antiguo Testamento en innumerables oportunidades. Los profetas anunciaron la venida del Mesías, el sufrimiento del Mesías y también la victoria del Mesías. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, este templo será destruido y en 3 días lo reedificaré. Y anunció que Él iba a morir, pero al 3er día Él iba a resucitar. La resurrección del Señor Jesús fue algo que Él anunció y Él está recordando a estas mujeres. Él resucitó. ¿Cómo? Como Él dijo. Pero ¿saben? Hay algo más que este ángel le dice a estas mujeres. Vengan y vean la tumba. Y eso nos lleva a meditar en la incredulidad del ser humano, en cómo el ser humano duda. Pero la resurrección del Señor Jesús es el único tema en relación a Jesús que es cuestionado por el ser humano, por la humanidad. El apóstol Pablo, cuando fue a Atenas y les habló a todos los filósofos de ahí, les habló acerca de este Cristo, de este Jesús.
que había resucitado. Y cuando él dijo que había resucitado, todos se burlaron de él. Y le dijeron, mire que vamos a creer que resucitó, que alguien resucitó. El apóstol Pablo fue llevado al concilio en Jerusalén, donde estaban los fariseos y los saduceos. Y cuando él habló de que Jesús había resucitado, los saduceos se levantaron para cuestionar esta verdad. Y los fariseos, por otra parte, se levantan para decir, si él dice que resucitó, resucitó. Pero hay una incredulidad, hay un sentimiento de no creer en que Jesús resucitó. Y eso está arraigado en el ser humano. ¿Y por qué? Porque el mayor ataque de Satanás hacia el Evangelio es precisamente negar la resurrección del Señor Jesucristo. Negar que Él resucitó. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, Él dijo, consumado es. O sea, todo está pagado. Pero ¿sabe? Cuando Él dice eso, no está diciendo yo he gastado todo lo que tengo para pagar esta deuda. Él está diciendo la deuda ha sido pagada. Pero, lo voy a poner de esta manera. Si un hombre común y corriente hubiese estado en el lugar del Señor Jesús en esa cruz y hubiese tenido la capacidad de decir, consumado eso, todo está pagado, ese hombre hubiese muerto, hubiese pagado la deuda, pero no hubiese tenido, por así decirlo, un excedente para poder levantarse de la muerte. O sea, la muerte lo hubiese podido contener. ¿Por qué? Porque a ese hombre le hubiese alcanzado solamente para pagar esa deuda. Si es que hubiese existido un hombre que lo hubiese podido hacer. Sabemos que nadie lo puede hacer. El Señor Jesús dijo que cada uno de nosotros siquiera podemos morir por nosotros mismos, mucho menos por toda la humanidad. Pero el Señor Jesús pagó toda la deuda del pecado de la humanidad y aún así su soberanía, su grandeza era suficiente para sobrarle. Entonces la muerte no podía contenerlo. ¿Por qué? Porque la muerte ya había sido, o el precio de nuestro pecado ya había sido pagado completamente. Y el Señor aún podía levantarse porque Él es eterno, soberano, ilimitado, omnipotente. Él dijo, yo entrego mi vida. Había resucitado. ¿Por qué? Porque la muerte no podía contenerle, porque Él es omnipotente. Y su omnipotencia y su soberanía, su gran poder, su eternidad, su santidad, sobrepasan a todo el precio que había que pagar por nuestros pecados. Pero la resurrección del Señor Jesús es el propósito por el cual el Señor Jesús vino a este mundo. Porque al resucitar, Él demostró su poder, su grandeza. Al resucitar, Él obtuvo la victoria por nosotros. Hay muchos cuestionamientos acerca de la resurrección del Señor Jesús, pero no hay nadie que a lo largo de la historia haya podido demostrar que Jesús no resucitó. Él resucitó. Él se levantó de entre los muertos. Él vive. Y la evidencia está a la mano de todo aquel que quiera buscarlas. No hay forma alguna que alguien pueda demostrar que Jesús no resucitó. No puede demostrar que Jesús no existió, no pueden demostrar que Jesús no murió en la cruz, y mucho menos pueden demostrar que Jesús no resucitó. Vengan y vean, dice el Señor. ¿Por qué?
porque Él no habla simplemente por hablar. Él ha demostrado su poder, su grandeza, su misericordia, su soberanía, su eternidad, su grandeza en su mayor obra. Él resucitó, resucitó por usted, resucitó por mí, y hoy nosotros tenemos victoria. Hoy nos reunimos el día domingo para celebrar que el Señor ha resucitado, que fue levantado de entre los muertos y vive para la honra y la gloria de su nombre. Usted tiene el mayor regalo a su alcance, la salvación y la vida eterna, obtenida por el Señor Jesús en aquella cruz y levantándose de esa tumba. Así como nosotros podemos experimentar esa muerte que el Señor experimentó en esa cruz a este mundo, también podemos experimentar levantarnos, la resurrección de entre los muertos, como lo hizo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si Él no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. Si el Señor Jesús no hubiese resucitado, todos aquellos que predicamos acerca del Señor Jesús, todos aquellos que creemos en el Señor Jesús, todos aquellos que confiamos en lo que Él hizo, estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Y nuestro fin no sería otro más que una gran decepción. Pero el Señor resucitó. Y esa es una verdad que nadie puede negar. Y hoy usted y yo tenemos victoria, tenemos vida, gracias a la obra del Señor Jesús en favor de nosotros. Que el Señor pueda bendecir su vida, pueda ayudarle, pueda guiarle y que usted también pueda conocer a este Señor, a este Dios que entregó, que se hizo hombre primeramente y entregó su vida por amor a nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca en este día y que este día sea un día de victoria para la honra y la gloria de su nombre. Gracias, Padre, porque somos sus hijos, porque podemos alabar y bendecir su nombre y porque podemos, Señor, entregarle a usted toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, toda nuestra gratitud. Que en este día, Señor, su Espíritu Santo pueda, Señor, tocar los corazones de todos aquellos que aún, Señor, no le conocen, que aún no tienen un encuentro con usted. Que en este día su presencia, Padre, inunde la vida de cada uno de nosotros. Que podamos ser edificados y bendecidos conforme a su poder y a su grandeza. Le bendecimos, Señor, le glorificamos, Padre, y damos a usted toda honra, toda gloria y toda alabanza. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Muchas bendiciones.